te voy a contar que esta mañana, además de la nota, ¿no? Esta mañana estuve en el estudio de televisión, sí, hablando un poco de tu padre. Entonces sabemos de él, pues que nació en Archidona y que al poco tiempo se fue a Granada, ¿no? A estudiar, y ya una vez que terminó la carrera, sí. Pues... Él estuvo interno en Granada desde los 8 años hasta que cumplió los 10, en un internado, claro, de los Escolapios, después de la guerra, y él creo que no lo pasó muy bien. ¿sí? Era una época complicada, difícil, sí. Había muchas carencias. Yo eso le marcó para lo bueno y para lo malo. Y a partir de los 10 años ya mi abuela y mis abuelos decidieron mudarse a Granada, alquilaron una casa en Callejón de Pretorio y ahí ya establecieron la vivienda en Granada para que pudiesen estudiar y después estudiar la carrera. Todos los hermanos, claro. Y el paso por Archidona era ya en verano, Claro. estuvo más bien poco Y tiempo. luego cuando él terminó, en 1960 creo que Sí. era, ¿no? Fue cuando él estuvo ya buscando, digamos, un lugar para sentarse en la farmacia, Sí. y fue cuando encontró aquí esta, ¿no? Encontró esta por mediación, no sé si de Juan Luis Lara, que era un compañero suyo de promoción que había caído en Barbate, o por Federico Arredondo, que los dos eran íntimos amigos, y él tenía farmacia en la línea. Él le dijo a mi padre: vete por la zona de Cádiz, que hay pueblos que hay, o se necesita poner farmacia o hay traspasos de farmacias que no son muy caros. Y entonces pues adquirió la farmacia de Las Albas, De Las Albas, sí, un préstamo que le hizo mi abuelo, y bueno, pues, empezó aquí ya a ejercer de farmacéutico. Luego él ya se había especializado en análisis clínico y se sacó la plaza de inspector de farmacia en Madrid. Sí. Así que con eso... Claro. ¿Y recuerdas tú algo que te contara él sobre el momento en que él vino aquí a Tarifa? Porque él era una persona, no creo yo que tuviera ninguna dificultad en integrarse, digamos, en la sociedad de Tarifa, porque un hombre muy abierto, no muy extrovertido. Él, hombre, era, en mi casa era diferente, pero bueno, en Sí. su trabajo sí era una persona, era serio, pero a la vez, cuando podía, era extrovertido. Yo creo que tenía un cierto equilibrio que le daba una cierta cercanía a la gente. Por su trabajo profesional, eso le vino mejor. Él, al ser analista de sangre, lo llamaban por la noche porque ya en Tarifa se hacían operaciones de beneficencia. Entonces en la farmacia, si se hacía la operación, el botiquín lo ponía en la farmacia de guardia. Pero si el cirujano precisaba hacer, meter una bolsa de sangre al paciente, si desconocían el grupo sanguíneo, llamaban a mi padre a la hora que fuera y entonces pues le hacía el RH o grupo sanguíneo, lo determinaba y hacían ya las transfusiones, tanto para cirugía menor y mayor como para partos. Entonces, ¿estaba de urgencia a las 24 horas del día? Estaba ¿no? disponible a las 24 horas, Sí, eso sí. en los años 60 pues era así. Sí. Ya las cosas han cambiado mucho, Claro. pero en aquella época, bueno, pues el Hospital de la Inmaculada era la que venían médicos y cirujanos de Algeciras, algunos pasaban consultas y otros asistían a operaciones, sobre todo en operaciones de beneficencia. Entonces, bueno, él estaba soltero, estaba todo el día en la farmacia, tenía ya un buen grupo de amigos que jugaban allí al ajedrez, tenía muchas tertulias. En aquella época él no cazaba, él había cazado de joven, pero al venir a Tarifa no podía permitirse cazar porque le quitaba mucho tiempo. Él retomó la caza sobre el año 74 o 75. Y en la casa era, porque él era, vamos, muy extrovertido y eso, pero también era muy disciplinado, muy estricto. Entonces, sí. En la casa me imagino que también el punto de vista vuestro como vuestro padre... Hombre, era mucho más, era estricto, era disciplinado, era metódico, muy organizado. Se levantaba a las 7 de la mañana, a las 8 menos cuarto ya estaba en el laboratorio. A las 8:30 empezaba las extracciones, las hacía él personalmente. No, Sí. Normalmente
no utilizaba ATS, cuando lo precisaba pues llamaba al padre Paco Serrano, en fin, pero lo hacía él todo personalmente. Al ser tan organizado, tan disciplinado, era muy estricto. Sí, yo lo recuerdo. Y con nosotros, pues sí lo era. Con los estudios y sobre todo con la salida, por las noches. Pues en fin, él no entendía muchas veces los horarios, bueno, si comparado con lo de hoy, en fin, pero no entendía que nos fuésemos a la feria y volviésemos a las 6 de la mañana. Eso no le hacía gracia. Muchas veces intentamos llegar tarde, entrando con mucho cuidado, y estaba en el fondo del pasillo, encendía un cigarro, bienvenidos, y seguía, se acostaba. Pero bueno, mi padre es que era así. Después era un tío muy gracioso, no contaba chistes. No, pero tenía muchos. Pero contaba muchas anécdotas, tenía una memoria que se... desbordante, sobre todo, y muy fresca, sobre episodios muy antiguos, y lo contaba como si hubiese sido el día anterior, y lo contaba tan bien que si era una anécdota de gracia, pues normalmente la gente se reía mucho, pero el chiste no contaba. No. Me contaba, recuerdo yo de él contarme que de joven se parecía mucho a, no sé cómo se llama, del dúo dinámico, sí. A uno de ellos, y luego tu hermano me enseñó una foto en la que está ahí como un autobús y está la promoción de él, por lo visto un viaje a Alemania que fueron. Sí, bueno, fue la primera promoción que salió al extranjero. Sí. Fue una idea de un amigo de varios, bueno, creo que fue una idea de varios compañeros, Tobalo, Paito y mi padre. Y entonces hicieron una carta y se la escribieron a Adenauer, que era el presidente de la República Federal Alemana. La industria farmacéutica alemana en aquella época siempre había sido muy importante, y entonces pues le escribieron una carta diciendo que querían visitar Alemania, la industria farmacéutica, y que si podían contar con un apoyo logístico. Bueno, mandaron, no sé, 10 o 12 cartas, y de pronto un día contestó la embajada de Berlín y diciendo que sí, que andaba un viaje de 2 semanas, le pusieron un guía español, que tenía un nombre muy raro, pero en 2 días le pusieron Paquito, y bueno, pues una dieta. Los alemanes para eso son mucho, sí, claro, por eso son alemanes. En aquel tiempo, que aquí todavía estábamos mucho más atrasados en eso. En industria farmacéutica seguimos retrasados, claro. Pero bueno, le organizaron un viaje muy interesante y visitaron pues las principales ciudades de Alemania, y después vieron pues el Instituto Koch, que ahora es el instituto de referencia para el tema del virus. Del COVID, sí, es el que emite los informes de cómo está la situación epidemiológica en Alemania, ¿no? Y después la fábrica de Bayer, sí, muy bien. Y porque vosotros estudiasteis aquí en el colegio de Guzmán, porque él fue el que creó, digamos, el APA. Se creó, no sé muy bien si se creó en aquella época o fue el primer presidente ya no lo sé, pero sí. El primer presidente creo yo que fue, porque él me contaba que le ayudó, colaboró Aurelia. Sí, Aurelia Aznar, sí, era, siempre hablaba muy bien de ella. Tenía un buen apoyo porque era una persona muy claro, en las reuniones, y muy organizada, y entonces le ayudaba mucho, y en las reuniones pues... Entonces durante esa época, pues llevaron la asociación de padres, me parece que, no sé si estuvo 4 o 6 años, ya no recuerdo. Y el famoso árbol que él donó allí, la araucaria, ¿qué os contaba él? Yo no lo sabía, no lo sabía. Me lo dijo cuando le dieron el homenaje en el 2017 en el Guzmán el Bueno. Y yo no sabía que había que había donado una araucaria y que se había plantado. Bueno, alguna vez me mandó fotos de la araucaria, recuerdo, para que lo supe yo que él además tenía la intención de haber
mantenido esa tradición de que los presidentes del APA hubieran plantado un árbol. Estaba muy concienciado con todo este tema. Sí. Y luego, porque él también era muy aficionado al fútbol, ¿no? Ella, aficionado al fútbol de joven, sí jugó en un equipo de Archidona, y después en un equipo de Granada, y luego ya de mayor pues era muy aficionado al fútbol. Es más, había un partido de fútbol y ya podía haber una reunión que decía, yo estoy viendo el fútbol, sí, a mí me dejáis de haberle escrito algo y decirme cuando termine el partido. Pero vamos, que la lectura era también una afición que él tenía, y el ajedrez. El ajedrez ya no jugaba mucho al ajedrez en la farmacia. Cuando él estaba los primeros años, estaba mucho en la farmacia, y allí con algunos médicos, había un veterinario, y jugaba mucho al ajedrez. Algunos médicos que pasaban consulta en el hospital, pues si venían temprano, pues se pasaban por la farmacia y entraban en la rebotica y estaban allí hablando, tomaban café, tal cual. Y luego la caza, ¿no? La caza sí le gustó mucho, y la caza sí, aprendimos a conocer un poco más a mi padre. Era menos estricto, lo veías más relajado, y bueno, pues, estuvo yendo cazando pues hasta que, pues, poco tiempo después de que su amigo Pepe Moreno lo dejase, al año siguiente lo dejó. Pero el tema de la lectura sí que sé yo que fue una afición tremenda para él, ¿eh? Sí. Era una persona que leía muchísimo y que tenía una memoria además increíble, ¿eh? Sí. Mira, hicimos un reportaje nosotros en el año 1970, que fue la famosa riada de Tarifa, que ustedes fueron también tan perjudicados en la farmacia en aquel episodio. Entonces yo recuerdo de haber estado aquí con tu padre para que él me contara cosas. Y era increíble, se acordaba perfectamente, pero te estoy hablando de que esto fue el año pasado, que ya él estaba regular, ¿eh? Pues bueno, me dio datos de todo lo que pasó en 1970, de las personas, de la comisión, de todo, qué memoria tenía, y como leía mucho también, pues parece que iba a engarzar una cosa con la otra, ¿eh? Sí, bueno, muchas veces cuando una persona lee, pues, pero vamos, la memoria que tenía él era increíble, fantástica, sí. Y, bueno, el tema de la riada nos cogió a nosotros, a él le cogió de lleno en la farmacia, eso no se olvidó, claro. Pero bueno, el colegio de farmacéuticos se portó bien, el gobernador civil creo que declaró la zona catastrófica, sí. En fin. Entonces hubo unas ayudas estatales, y una serie de arreglos que se hicieron, y luego pues sí, es verdad, una junta de evaluación para cubrir las necesidades de gente que había quedado en peor situación. Que, por ejemplo, mi padre, que al fin y al cabo fue un negocio, la farmacia, bueno, pues no funcionó normalmente durante una semana, pero después todo volvió. De hecho, tu padre formó parte de la comisión que se creó, sí, aquí en Tarifa. Por el padre Sebastián Araujo, creo. No, perdona, pero creo que era el padre Troya, creo que era que le pilló aquí en la riada, creo, y Juan Núñez, que fue el alcalde, sí, Juan Núñez, fue el que creó la comisión. Sí. Bueno, tu padre me contó, me daba los nombres de todas las personas que formaron parte de esa comisión. ¿Y se acordaba de todo? De todo se acordaba, de todo, de lo que hicieron, de todo. Tiene una memoria privilegiada. Sí. La verdad es que la memoria que tenía era... Sí. Me contaba muchas anécdotas también en el hospital, en la riada, que se llevó todo, y que la monja al día siguiente, pues que contaba que un señor que se acostaba desnudo, y entonces le pilló la riada, y al día siguiente las monjas salieron todas alborotadas, y tu padre lo contaba con mucho sentido del humor, sí. Era muy recurrente. Y luego también perteneció, creo, a una comisión para un poco promover viviendas sociales. Creo que también formó parte de esa comisión. Él se prestaba a todo, ¿no? Lo que cuando se le requería para algo, él sí. Siempre estaba dispuesto. Sí, además en aquella época, sí,
había gente que no vivía bien y había que ayudar. Sí, sí, sí. En la farmacia eso, en el laboratorio él lo tenía muy claro. Al paciente hay que evaluarlo lo antes posible, con el análisis, con el resultado de la analítica, ¿no? Y él estaba, digamos, organizaba el trabajo para que el resultado estuviese lo antes posible, y si salía un resultado que evidenciaba una patología algo grave, por ejemplo, no sé, una leucemia, enseguida llamaba al paciente, ¿no? Pero sí llamaba al médico a decir, mira, este paciente tiene una fórmula leucocitaria que hay que mirarla, que yo creo que esto es leucemia. Eso, esa inmediatez o adelantarse, esa situación, por ejemplo, si le pasó con el tema de los contagios, el brote de salmonella que hubo en un comedor de Tarifa, Sí. pues vio a un paciente, vio perfectamente que era una salmonellosis, nada más que por la fórmula, y cuando se dio cuenta de que mandó a Loli a la Casa del Mar a hablar con Gómez Galeano, con Pacote, y ya vieron que había más niños, enseguida se dieron cuenta de que aquello era una salmonellosis que se había producido en un comedor, y bueno, pues se intentó arreglar de la manera. Y después, con el brote de fiebre tifoidea que hubo en la estación naval, a pesar de que tenía que colaborar con la Armada, que era un estamento militar, pero bueno, hubo mucho entendimiento, y al final se solucionó el problema de salud. Era un problema de salud pública, y aunque se producía en una institución militar, lo logró. Y ahora al final el brote de fiebre tifoidea se produjo, me parece recordar, por las cucarachas que salían de una excreta de aguas fecales y se pasaban a una tubería por donde corría el agua potable, y de esa agua, De ahí llegó a la estación. de ahí llegó, no, en la misma estación. Ah, en la misma estación. En la misma estación. Vale. Eso fue lo mismo. Y después el brote de cólera, que habían avisado de que podía producirse algún caso de cólera, y se determinó un caso Eso fue en algún camping, ¿no? en el camping del Toro de la Peña. Sí. Y además quedó el camping, creo que quedó clausurado, en cuarentena, y el paciente fue evacuado al hospital de Cádiz, como lo tenían protocolizado. O sea, el seguimiento fue en Cádiz, y el aislamiento, pues había que comunicarlo. Me parece que la palabra clave era caso cero en Tarifa. O sea, y bueno, ya después la inspección, como inspector, pues inspeccionaba muchos chiringuitos, bares, sobre todo camping. En la provincia de Cádiz hay muchos camping, pero casi todos están en el término municipal de Tarifa, que es muy amplio. Y bueno, pues muchas veces lo importante era hacerle ver a la gente lo que era importante y lo que era superfluo, pero que lo cumpliesen, ¿no? Y bueno, Él se implicó mucho, siendo inspector de sanidad, creo yo que se implicó mucho en todo. sí, pero no, y se implicaba, pero en intentar, digamos, ser lo más consecuente con la gente a la hora de decirle, esto hay que hacerlo porque es importante, porque puede estar en un caso donde se ponga en peligro la salud pública, y esto lo tienes que llevar bien. Por ejemplo, pues que el agua de los locales estuviese clorada. Pues la cuestión no era sancionar, sino la cuestión era divulgar y hacerle ver a la gente que eso era importante. Después tenía gracia porque contaba una anécdota de, no sé, una venta que inspeccionó, habían montado, no sé si era un clorador automático, para que la venta tuviese agua potable, se cloraba, le daba un reactivo para identificar que el agua tuviese cloro, que era la ortotolidina, y el señor de la venta decía, si no hace falta, si yo sé que está clorado. Y dice, ¿por qué? Porque el burro no quiere beber el agua, o huele a cloro. El burro, tenía un burro allí, cerca de la venta. Y era la fórmula que tenía, ¿no? Para saber. Vale. Así que bueno, sí. Y estuvo pues hasta el año 2000 que se jubiló. Claro. Bueno, se jubiló. Se jubiló como funcionario. Aquí, porque aquí él siguió trabajando, ¿no? En su casa. Él siguió trabajando en la farmacia. O sea, él era funcionario por oposición, entonces en el año 2000 se jubila, pero siguió ejerciendo como farmacéutico, y después como seguía haciendo análisis.
Él ya en el 2015, como consecuencia de una neumonía, pues se le quedó un enfisema pulmonar y claro, muy limitado en el oxígeno, tenía que llevar una mochila con oxígeno y entonces ya él quedó limitado, no pudo ya volver a trabajar. Pero desde la casa, digamos, pues le pasaban los resultados de la analítica para ver si había algún problema de incongruencia con los datos de los resultados de los análisis. Muchas veces los aparatos pueden dar resultados dispares y entonces él pues intentaba, pero normalmente eso lo sucedía. Sí, yo lo recuerdo en los últimos años, vamos, de venir aquí, ya te digo, para consultar. Él estaba con mi hermano José Lete y él aquí en el laboratorio. Es verdad, también, Y claro, en los últimos años, después de morir mi madre, él se quedó un poco, o sea, se quedó sí, desamparado. Normalmente, eso dicen, no lo sé, que los hombres, cuando falta la mujer, se quedan más las mujeres saben organizarse cuando se quedan viudas, los hombres no. En el caso de mi padre fue así. Sí. Y bueno, pues la verdad es que el pobre se quedó muy desamparado al faltar mi madre. Lo que pasa que después, cuando mi hermano tuvo el linfoma, ya mi padre fue, anímicamente fue fatal, ¿no? Y hasta ese tiempo, bueno, pues él se reunía con los compañeros, con los amigos de la promoción, que se siguen reuniendo. Yo fui con él a Cartagena en el año 2017, que fue cuando falleció mi madre. Estuve en Cartagena, en Granada, y ahí me di cuenta que reunirse con los amigos le daba la vida. Porque además hablaban de cosas cuando eran jóvenes. Y entonces él recordaba cuando era joven y, o sea, quizás no pensaba, o sea, pensaba cuando era joven y no tenía mujer ni nada, sino que era como si fuese estudiante. Y se le veía que estaba feliz, pero él estaba muy triste, echaba mucho de menos a mi madre. Ya luego, cuando cayó José Lete Malo, sí, eso fue, para mi padre fue... a sus problemas de salud también. Sí, pero fue para él claro. Fue, para mi padre fue... O sea, después ya de cuando falleció mi hermano, para mi padre fue un golpe muy... Es que no quería hablar del tema, no quería salir. ¿no? Yo le decía, vamos a salir. No. Porque yo creo que si alguien le preguntaba por José Lete, él no quería... Es muy duro. Claro que... Es muy duro porque, o sea, que se muera tu mujer, vale, pero encima se muere tu hijo. Y claro, sí, la verdad es que sí. Y ya él poco tiempo vivió después de este duro golpe, porque no habrá llegado ni al año, ¿no? De que murió tu hermano. Desde que falleció mi hermano, pues no. Él falleció el 10 de mayo del 2020 y él falleció el 29 de enero. Le diagnosticaron en diciembre una insuficiencia cardíaca, en un hospital ingresado. Le dieron un arreglo, bueno, que yo entendí que era no transitorio, porque un problema de insuficiencia cardíaca unido a la EPOC que tenía, a la enfermedad pulmonar que tenía, era un problema. Y claro, bueno, él empezó a darse cuenta de que se iba. Y aún así él estaba, bueno, se aferraba a la vida como podía, pero bueno, al final falleció de la manera más... Se levantó por la mañana, mi hermana estaba con él, desayunó, le decía que no se encontraba bien, que quería echarse en la cama y cuando se estaba echando se medio desvaneció, pero se murió. Fíjate, así tranquilamente como murió él. Tranquilo, murió, sí. No sufrió más, porque bueno, ya había sufrido bastante. Él se desvivía con cualquier cosa que yo le preguntara, se buscaba, llamaba a un amigo farmacéutico que tenía en Cartagena para no sé Sí, a Juan Ángel. Se desvivía completamente con cualquier cosa. Yo lo apreciaba mucho. Y pienso que en todo Tarifa, porque en la nota esta que yo he puesto en la página mía de Tal Día Como Hoy, sí. No sé si he visto la cantidad de comentarios de la gente hablando siempre de la buena persona, de lo buen profesional que es, o sea que tendréis que estar orgullosos también, ¿no? Sí, mucho. De esto. Y la labor que ha desarrollado. Con la farmacia, bueno, la farmacia se puede garantizar el servicio de una manera o de otra, pero el laboratorio respondió a una necesidad, yo creo que la sigue habiendo, pero porque la gente ahora, pues,
el usuario de Tarifa, el paciente, tiene que irse a Algeciras, salvo que pongan aquí un punto de extracción, pero claro, la necesidad existe, claro, y eso sí, él la cubría. Yo estoy incluida en ello, que yo no soy también de MUFACE y tengo que ir tienes que ir a Algeciras, ¿no? No hay viso de que ponga un punto de extracción. No, porque lo que yo he intentado, a ver, porque estamos aquí mucha gente de MUFACE que estamos en esta situación, y he intentado algunas cosas, pero me dicen que es que la población de menos de 20.000 habitantes no tienen obligación de poner un punto de análisis de extracción. No sé si... Yo creo que las compañías dan... Sí. Las compañías, no sé cómo funcionan con el usuario, con el paciente, pero a los que tienen que pagar son a los médicos y a los analistas o a los farmacéuticos, que a día pagan peor. A lo mejor te interesa más, no sé, te puedes adscribir al Servicio Andaluz de Salud. Sigues pagando las cuotas, pero te den los médicos del centro de salud. Para el tema de la analítica está mejor. Ah, sí, pero tú puedes seguir en tu compañía. No. Tienes que pasar. O sea, sigue siendo MUFACE, pero adscrito al SAS. Sí. Y eso ya lo hacen cada día más mutualistas de MUFACE, de IFAS y de MUJEJU, de la Mutualidad Judicial. En vez de tener una compañía privada, siguen pagando, creo que siguen pagando un canon, pero el médico que lo ve, digamos, está adscrito a la Seguridad Social, con todas las ventajas que conlleva la Seguridad Social, que no son pocas. Pues te pueden hacer un análisis de sangre ahí en el ambulatorio. Claro, no tienes que desplazarte. No tienes que desplazarte. Pues yo creo que la labor de tu padre, digamos, va a tener continuidad, porque aquí están las farmacias tuya y Carlos también, ¿no? En sus hijos, digamos, va a haber una continuidad en su labor. El servicio de la farmacia es diferente al servicio. Él era más conocido como analista. Ya, sí, pero no, yo ahora que estoy pensando... Y además que el ser analista de sangre te da más cercanía con el paciente. Claro, muchísima. Me imagino que él, a lo mejor, lo que se integró en la sociedad también le ayudó el estar continuamente viendo a pacientes y así conocían a la gente de Tarifa, claro. Fue conociéndolos. Es una lástima que el laboratorio, porque tu hermano José sí que continuó un tiempo con el laboratorio. Sí. Pero ya él lo tuvo que dejar, porque ya él le dieron la baja. Claro. Y bueno, aparte que ya el laboratorio no era, o sea, rentable, no era del todo rentable. Más que nada por la dinámica actual en la que nos encontramos. Las compañías cada día pagan peor por cada acto, tanto farmacéutico como médico. Entonces, centro de análisis, o sea, en el caso de Algeciras, porque prácticamente allí no hay nada más que un centro privado, me parece. No hay mucho. Sí. Y cubre una gran población. Entonces supongo que a lo mejor sí le sale. Claro, más rentable. Le sale rentable. Sí. Pues te comentaba eso, que el laboratorio es una pena, ¿no?, que se haya perdido, pero la farmacia sí que tiene continuidad con sus hijos. Sí. Y también, como comentaba yo también esta mañana, que aunque tu padre no era tarifeño de nacimiento, pero era tarifeño, digamos, se había vuelto tarifeño. Se había adaptado y era un tarifeño más. Sí. Y que en los anales, digamos, de la historia de Tarifa, seguro que quedará como un hijo ilustre de Tarifa, porque los conocimientos que tenía tu padre eran infinitos, ¿eh? Eso era una enciclopedia abierta, como decimos. Sí. Bueno, pues no sé, alguna cosita que quieras comentar de anécdota o algo de él. Yo le decía, ¿y cuándo te vas de vacaciones? Él empezó a cogerse vacaciones en el año 2011. Uy, no me digas, ¿eh? Que se reunía con los... Ah, claro, él me contaba esas reuniones, que me parece que este año era en Cádiz, ¿no? Me parece. Sí, le decidieron hacer en Cádiz en el 2020 y saltó el tema del COVID, y ya pues se suspendió. Que no hubiera ido, porque él, yo también me acuerdo que me lo contaba y que se veía. Además, tu hermano Carlos me contaba que una vez estuvo y que se sorprendió, porque dice, igual que mi padre, pues todos los que están allí
son de la misma igual de culto. Categoría, digamos. Sí. Dice, Juan Ángel, por ejemplo, vino una vez aquí a Tarifa, quería ver Baelo Claudio, y al final Baelo Claudio se lo enseñó Juan Ángel a mi padre, porque, o sea, mi padre sabía, pero de historia romana estaba más bien perdido, y Juan Ángel era una enciclopedia abierta. Y él siendo de Cartagena, sí. Pero lo conocía esto bien entonces. Sí, yo lo conocí cuando fui a Cartagena con él, y bueno, pues una persona... allí está metida con la Sociedad Iberoamericana de Farmacia, la Academia de Farmacia, o sea que es una persona con mucha iniciativa y muy culta. Eso me lo contaba tu hermano, que eran todos, que se quedaban anonadados escuchando los temas que trataban de cualquier cosa, que es que ya te digo, otro se ha hecho especialista, ha montado ha empezado a cultivar vino en Almería y está hecho una eminencia. ¿Ah, sí? Sí, una cosa increíble. Era gente mucho más formada. Sí, la formación de antes, la enseñanza se ha ido cada vez degradando más, la verdad. Sí. Y entonces, pues me imagino que la generación de tu padre pues eran muy selectos, unos conocimientos muy elevados. Sí, bastante. Con ellos pues hablé hace poco porque me llamaron porque iban a devolver la señal para el viaje de Cádiz y ya estuvieron preguntando por mis hermanos, pero ellos posiblemente este año, si levanta un poco el tema del COVID, se reúnan. En Cádiz no creo que lo hagan en Cádiz, pero lo harán en otro lado. Y vienen hay uno que viene de Aragón, otro de Logroño. ¿Son de toda España? De toda España. Y después están los canarios. Uno de ellos sigue todas las mañanas, se levanta y se va a nadar a la playa. O sea, con 86 años, ahí está el tío. A mi padre lo que más me fastidió fue el tabaco. Mi padre el tabaco fumó desde jovencillo, y el tabaco fue un problema. Tuvo mala suerte con la neumonía, porque podía haberla superado, pero le produjo el enfisema en el 2015 y él ya dependía del oxígeno. Y bueno, y como él iba bien, que eso fue una cosa que descubrimos en Cartagena, era en silla de ruedas, pues se cansaba menos. Y bueno, estuvimos muy bien. Ahí si quieres te puedo pasar una foto después de los viajes que tenía. Ah, pues mira, pues sí, muy bien. Yo hablo con los compañeros del suyo y que me manden alguna foto. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Pues nada, Ricardo, te agradecemos este ratito que hayas estado aquí contándonos cosas de tu padre, que siempre quedará en el recuerdo de todos, porque ya te digo, fue una gran persona y un gran profesional. Muchas gracias. Y seguro que en Tarifa quedará siempre el recuerdo de él. Muchas gracias.